Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, Echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así amo pues nuestro hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo número 5. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo número 5. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Hoy, al invocar su nombre, le suplicamos que usted sea propicio a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos interceder de manera especial por la sanidad en el cuerpo de nuestro hermano Melvin Reyes, de nuestra hermana Daisy Duarte de Coello, de Andy Coello. Oramos por la sanidad en Magalo y por provisión en la vida de Nolvia Rodríguez. Creemos, Señor, que usted es hacedor de maravillas y que no hay nada imposible para usted. Su palabra dice, Señor, que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Hoy nos apropiamos de su palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Así también, Señor, le suplicamos que usted esté proveyendo, sustentando, ministrando la vida de cada uno de aquellos que invocan su nombre, para que usted sea propicio a sus necesidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy le suplicamos, Padre eterno, que a través de su palabra podamos ser enteramente edificados. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo número 5, y leemos del versículo 6 al versículo 8, dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, hermanas, a leer estos versículos.
quiero que abordemos un problema moral en la iglesia. Y lo que está aconteciendo en la iglesia de Corinto es que se ha generado un problema de índole inmoral, sexual, de fornicación. Y esa fornicación es notoria, pero no hay una disciplina. Y el pecado es tan grave que aún en los gentiles, en los inconversos, resulta un tanto extraño. Y el hecho es de que un miembro de la iglesia vive con la mujer de su padre. Hay un incesto. Y antes de la ley, cuando Rubén se acostó con Bila, su padre Jacob le quitó la primogenitura. Durante la ley, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando establece la ley, todo aquel que cometiera un pecado inmoral, como el que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, tenía que ser lapidado, apedreado, tenía que ser muerto. Ahora, después de la ley, acontece que los corintios estaban envanecidos por los dones, por los privilegios y por las disputas que había entre ellos en cuanto a sus maestros. Pues unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero eso los había envanecido de forma tal que no tomaban en serio lo que acontecía. Pablo, al enterarse, les escribe para que se reúnan y él da el consejo para que la persona que había caído en ese pecado fuera entregado a Satanás. Es decir, que su cuerpo fuera mancillado, puesto que la fornicación es un pecado producto de la carne. Y como es producto de la carne, tiene que ser tratado de igual manera. Entonces, Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás para que aflija su carne. El ser humano actúa bajo tres momentos. El primer momento es yo pienso, el segundo es yo deseo y el tercer momento es yo actúo. Pero este personaje que había caído en pecado probablemente no pensó y en él se dio yo no pienso, yo deseo y yo actúo. Y no pensó en las consecuencias que iba a traer el pecado porque estaba sumergido en la concupiscencia, es decir, en los deseos de su carne. Era un hombre que estaba tentado por sus deseos pecaminosos. No supo tomar la decisión correcta,
se mete con la mujer de su padre y estaba viviendo desenfrenadamente, pero asistía a la iglesia. Pablo aconseja que sea entregado a Satanás, es decir, y que sea sacado de la iglesia, que no haya comunión con los hermanos, ni haya ninguna interferencia espiritual, porque la integridad de la congregación estaba en juego. Y estaba en juego porque el pecado lo estaban consintiendo. La integridad tiene que ver con el carácter. Y la integridad es demostrar confiabilidad al hacer lo correcto y decir la verdad. La integridad de la congregación ahora estaba en juego, puesto que parecía que ese pecado iba a ser admitido como tal. Por eso Pablo aconseja que el tal sea entregado a Satanás para que sea afligido y su espíritu sea salvo en aquel día del Señor. Y Pablo, queriendo hacer ver la magnitud del pecado, toma una metáfora de los panes sin levadura. Toma una metáfora de la fiesta de la Pascua para poder expresar la magnitud, la trascendencia que tenía dicho pecado. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo número 12, nos dice la palabra de Dios, hablando de una de las fiestas solemnes, dice la Escritura: Éxodo capítulo número 12, versículo número 15. Aún el 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendráis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, lo saca apresuradamente. No había tiempo para que pudiesen preparar alimentos. Era la medianoche, era el día 14 de abril, el primer mes del año para ellos. Y iban a sacrificar un cordero que lo habían escogido sin defecto el día 10. El día 14 lo iban a sacrificar, iban a tomar un lebrillo y con el lebrillo lo iban a mojar con la sangre del cordero, iban a mojar los dinteles de la puerta para que cuando el ángel pasara no hiriera de muerte a los primogénitos que tuvieran la señal de la sangre del cordero. Pero a continuación iban a salir y la masa la iban a envolver en mantas y no había tiempo para prepararla. Salieron apresuradamente y ahora iban a recordar de manera perpetua, aún en el milenio. Los judíos han de recordar esta fiesta. ¿Por qué? Porque van a recordar cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y fueron panes sin levadura, porque la levadura infla la masa y era un sinónimo del orgullo, de la maldad, y por eso Dios les pone como estatuto que debían de comer por 7 días, desde el 14 hasta el 21, panes sin levadura, no leudados, y que cada ama de casa iba a sacar, al recordar esa fiesta, año con año, todo aquello que estuviera en su casa con levadura. Todo aquel que comiera pan fermentado o con levadura tenía que morir, fuera nacional o fuera extranjero. Y en ese sentido, Dios demandaba que por 7 días, al recordar la fiesta, todos se mantuvieran íntegros. La integridad tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver con la pureza. Y por eso Pablo, cuando aborda a la iglesia de Corinto, les habla a través de esta metáfora y dice el verso 6, no es buena vuestra jactancia, porque los corintios se jactaban de que manejaban los dones, de que tenían poder, de que tenían buenos maestros, pero su jactancia no era buena porque no habían podido corregir el pecado que estaba contaminando a la congregación. Como la masa que es leudada inmediatamente se contamina. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia. Y luego dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura implica corrupción, implica pecado, implica malicia. Entonces, no debe dejarse
que la levadura esté impregnada en la masa. Porque si está impregnada en la masa, entonces la va a contaminar toda. Hace la comparación que la congregación es la masa, pero que si hay un poco de corrupción, de pecado, y está consintiéndolo, entonces la integridad de la congregación estará en juego. Dirán, bueno, se vale de todo, como que estamos en el mundo. Y por eso dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pero la vieja levadura se está refiriendo a la hipocresía. La hipocresía es cuando no somos genuinos. Por ejemplo, las familias en Israel limpiaban su casa de que no hubiera levadura en la fiesta de los panes. Y se preocupaban. Pero una vez pasaba la fiesta, volvían a recoger lo que habían sacado y lo metían a su casa. Es decir, era una hipocresía porque no se despojaban. Es decir, su corazón estaba todavía anhelando las cosas que eran abominación para Dios. Entonces se vuelve religioso. Entonces su conciencia no le reprocha. Entonces está obrando de mala manera. Por eso este versículo 7 nos habla de una nueva identidad. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. No que nos vamos a esforzar por ser nueva masa, ya somos nueva masa. Por eso dice, ¿cómo lo sois? Ahora, si nosotros hemos sido regenerados por la gracia de Dios, entonces tenemos que ser íntegros. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dios sabe todo. Y en ese sentido, Pablo está diciendo a los corintios, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El 14 de marzo o 14 de abril, que celebraban la fiesta de la Pascua, con la cual iniciaba la fiesta, a las 3 de la tarde sacrificaban un cordero, recordando de que de esa manera salieron de la esclavitud de Egipto cuando Dios hirió a los primogénitos, y que donde estaba la sangre pasó de largo la muerte. Ahora el Cordero que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ya fue ofrecido para que nosotros seamos rescatados de la esclavitud de pecado. Ya no somos más esclavos, sino que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pagó un precio, y el precio que pagó es la sangre del Cordero. Entonces,
Pablo les está diciendo que ahora que nosotros hemos sido liberados, nos despojemos de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces los corintios estaban atentando contra la integridad de la congregación, porque nosotros somos susceptibles a lo malo, no a lo bueno. A lo bueno nos cuesta, a lo bueno como que por la masa antigua nos volvemos muchas veces en una condición de hipocresía. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si lo malo no nos cuesta, lo bueno sí nos cuesta. Y por eso en el verso 8 dice, así que celebremos la fiesta. Acá, cuando Pablo está hablando y dice, celebremos la fiesta, nos llama a la acción, a que seamos protagonistas. Y dice, así que celebremos la fiesta. Cuando habla de la fiesta, no quiere decir que nosotros hoy, en la dispensación de la gracia, vamos a celebrar la fiesta judía de los panes sin levadura, sino que lo que está diciendo es que la vida cristiana es como una fiesta que tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida. Cada día que amanece es una fiesta para el creyente, porque la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida, porque el Señor nos da una nueva oportunidad de honrarlo, de bendecirlo, de adorarlo, de exaltarlo, de estar en comunión con Él. Es una fiesta, y a eso se refiere Pablo cuando nos llama a la acción y nos dice, así que celebremos la fiesta. Visto desde esa óptica, lo que nos está diciendo es que nuestra vida es una fiesta con Jesús. Y por eso está diciendo que debemos de activarnos en ese lenguaje festivo para una vida constante de integridad. Una vida continua de integridad. Es decir, que en nuestro pensamiento, que en nuestra alma, tengamos claro que día con día, si voy a estar de fiesta con Jesús, tengo que ser íntegro, tengo que ser honesto, tengo que ser sincero, tengo que ser puro. Dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, es decir, no con hipocresía. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ya lo hemos dicho, la personalidad. Pero la personalidad es temperamento más carácter. Y en ese sentido, muchos podemos aparentar tener carácter, dominar los temperamentos y proyectar una personalidad de piedad, pero en el fondo hay hipocresía, que es la levadura que está afectando mi masa. Entonces, Pablo dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia
y de maldad. ¿Por qué habla de levadura, de malicia y de maldad? Por lo que acabo de expresar, la personalidad. Y por eso usted ha escuchado que dicen, ese hermano es pícaro. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que dice la palabra, celebremos la fiesta sin la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad. Porque en la iglesia, hermanos, hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Y en ese sentido, no con la levadura de malicia y de maldad. Y aquí es lo interesante que expresa Pablo. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Toca dos elementos de la integridad. Integridad dijimos que era demostrar confiabilidad al hacer lo correcto y decir la verdad. Entonces, la verdad es un elemento que nos va a permitir establecer que nuestra masa es sin levadura. Y el otro elemento es sinceridad. Y decíamos que los elementos de la integridad es honestidad, sinceridad, pureza, imparcialidad. Y en ese sentido, Pablo está apelando a que cada uno de los que están en Corinto puedan ser parte de los panes sin levadura, practicando la sinceridad y la verdad. Pero dentro del término sinceridad establece tres elementos. Y el primero es la coherencia. Cuando hablamos de sinceridad tenemos que ser coherentes. ¿Y qué implica la coherencia? Que lo que digo públicamente, o lo que expreso, eso tiene que ser igual con lo que pienso y lo que hago en privado. El verdadero carácter se conoce en lo secreto. De ahí que el mayor testigo o quien puede dar testimonio de nosotros es nuestra esposa. Porque nuestra esposa nos conoce en lo íntimo, en lo privado, porque convivimos con ella. Las esposas pueden dar testimonio de los esposos y los esposos pueden dar testimonio de sus esposas. Los padres en gran medida de los hijos. ¿Por qué? Porque la coherencia tiene que ver con que lo que yo digo es igual a lo que pienso y lo que actúo en privado. La acción es determinante porque la acción tiene que estar sustentada en la convicción. Es decir, que nosotros seamos coherentes. Es que todo lo que yo haga tiene que estar sustentado en lo que yo creo. En la convicción es sostener firmemente en quien he creído. Esa es la convicción. Pero la convicción tiene que estar amarrado con lo que yo actúo.
Es decir, no puedo decir yo que soy hijo de Dios si me comporto o actúo como alguien que no conoce al Señor. Si tengo malicia, estoy dejando mucho que desear. Si actúo de manera inadecuada, entonces mi convicción no va con mi forma de comportarme. De ahí que la coherencia tiene que ver mucho con la sinceridad. Y entonces, si no va la convicción con mi comportamiento, entonces paso a un plano muy duro llamado hipócrita. Entonces somos hipócritas. Si mi convicción no está de acuerdo con mi forma de ser, entonces está mi masa leudada con la levadura de la hipocresía. Por eso Pablo está apelando a la sinceridad. Y dentro de la sinceridad es la coherencia, lo que decimos públicamente. Eso tenemos que sostenerlo con nuestra manera de vivir. De lo contrario, vamos a ser hipócritas. La coherencia, pero también la vulnerabilidad honesta. La vulnerabilidad honesta consiste en ocultar errores para mantener mi perfil. Ocultar errores para mantener mi imagen. Eso es vulnerabilidad. Todos somos vulnerables porque todos cometemos errores. El problema es que muchas no los aceptamos. Cuando nos equivocamos, no somos íntegros para decir, hermanos, perdónenme, me equivoqué. Perdónenme, hermanos, porque cometí un error. Somos humanos, ¿sí? Pero reconocerlo muchas veces no me va a permitir porque quiero mantener una imagen que probablemente no la tengo, pero quiero parecer perfecto. Y cuando llega el momento en que cometo el error, lo oculto. Y entonces ya no soy sincero. Mi masa se está leudando. Estoy entrando en la zona de la hipocresía. Mi vulnerabilidad, como la de todos. El problema es que mi vulnerabilidad no es honesta. Y tiene que ser honesta, hermanos. Tenemos que aprender a aceptar nuestros errores. ¿Dónde? En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos, reconocer si fallamos con nuestra esposa, si le respondimos mal, reconocer y decirle, perdóname mi amor, la verdad, me equivoqué, perdónenme. Pero no, si quiero mantener un perfil recto, y no, pues no, yo tengo la razón porque yo soy la cabeza y ahí estoy mal. Porque mi vulnerabilidad no es honesta. En la relación padre e hijo, donde el padre tiene que ser su confidente para su hijo, y yo no puedo lograr eso, y tengo entonces una vulnerabilidad que no es honesta. Porque como no soy el confidente de mi hijo, entonces voy a usar una artimaña para querer impregnar mi autoridad. Hermanos, la vulnerabilidad
tiene que ser honesta, porque todos fallamos, pero no todos somos honestos para reconocer nuestros errores. Y tenemos que reconocerlos, porque esa es la integridad, demostrar confiabilidad. Pero ¿cómo vamos a demostrar confiabilidad si yo cometo un error y lo oculto para mantener mi apariencia? Entonces es una vulnerabilidad que no es honesta. Entonces la masa empieza a leudarse. Pero dentro de la sinceridad también hay un tercer elemento. Y eso es las motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál era la motivación de la iglesia de Corinto? Bueno, la jactancia. ¿Y de qué se jactaban? De los dones. Esa era su motivación. ¿Quién tenía los mejores dones? ¿Para qué? Para que los vieran, para exhibirse o para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación? Porque las motivaciones tienen que ser puras. ¿Por qué nosotros le servimos al Señor? ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a servirle al Señor? Si es con sinceridad, para la gloria de Dios, nuestra masa está libre de ser leudada. Pero si mi motivación de servir en la obra es por una posición, entonces mi masa está leudada. Porque yo lo que persigo es una posición. Yo lo que quiero es estar ahí. Y uno de las cosas que abomina a Dios y que ya la vimos aquí es la voluntad propia. Cuando nosotros queremos establecer nuestra voluntad propia versus la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. ¿Pero por qué? Porque nuestras motivaciones no son puras. La sinceridad implica coherencia, implica vulnerabilidad honesta, pero también implica motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué estoy yo en la obra? ¿Porque soy deudor al Espíritu? ¿O porque tengo intereses en la obra? Si yo tengo intereses y eso me mueve a estar en la congregación, mi masa está leudada, porque no estoy trabajando para el Rey de Gloria, estoy trabajando para mis intereses, estoy trabajando para perfilar y alcanzar lo que anhelo y deseo en un corazón perverso, porque eso dice la palabra. Dice la palabra de Dios. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solo tú, oh Jehová. Entonces, la sinceridad es susceptible a la levadura. Eso está diciendo Pablo. Porque enfocamos el problema moral que había en los Corintios, pero cuando Pablo empieza a escarbar, se da cuenta de que no solamente es un pecado moral, sino que la levadura ha leudado la masa por estar en la jactancia de los dones, del poder, de los maestros, pero no solo a Corinto. Y por eso el otro elemento del que habla el versículo 8 es y de verdad. Cuando dice y de verdad, lo primero es la autenticidad radical. Una autenticidad radical implica que no vamos nosotros a estar sustentados en mentiras
piadosas o que vamos a distorsionar la verdad. Porque eso nos sucede con mucha frecuencia. Mentiras piadosas. La mentira es del diablo. La mentira no proviene de Dios. Pero nosotros muchas veces no tenemos autenticidad radical. Porque decimos, no, pues una mentira piadosa. Hermano, usted comprende. Una mentira que no hay mentiras piadosas. Eso se llama hipocresía. Eso se llama levadura en mi masa. Estoy leudado. No practico la verdad. Porque estoy con mentiras piadosas. O en algunas otras ocasiones hago ciertas afirmaciones que son medio verdades. Eso no es autenticidad radical. Medio verdades las manejamos muchas veces. Medio verdad, medio mentira. No, pues es igual. Son mentiras piadosas. O decimos la verdad o mejor no abramos nuestra boca. El que guarda su boca, dice el proverbio, guarda su alma. No nos compete. Entonces la autenticidad radical, que es la verdad, consiste en que nosotros no debemos de establecer mentiras piadosas. Pero también está la aceptación de la realidad. La aceptación de la realidad es evitar mi realidad. Que yo esté evitando mis defectos. Que me digan, pastor, mire, fíjese que yo considero que usted en este sentido anda mal. Ah, no, lo voy a poner en disciplina. No, está bien. Tiene derecho a señalarme. Y yo, bueno, está bien. Lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque la aceptación de la realidad implica que muchas veces evitamos la verdad sobre nosotros mismos. Evitamos alguna conjetura sobre nosotros. Como que fuéramos impecables. Si nosotros creemos que somos impecables, entonces ya estamos adulterados. Porque somos, ya dijimos, vulnerables, pero con honestidad. Y por último, la integridad, hermanos, en los compromisos. Esto es determinante en cuanto a la verdad. Debemos de ser íntegros en nuestros compromisos. Si nos comprometimos, cumplamos. Porque si no cumplimos, entonces viene la levadura invadiendo nuestro ser y nos volvemos mentirosos o hipócritas, lo que sea, pero leudados. Por eso Pablo les dice, así que celebremos la fiesta, es decir, nuestra vida cristiana todos los días, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y de esa manera, nosotros nos vamos a curar en que nuestra masa no sea leudada. Porque si llega a leudarnos, vamos a pasar al otro plano
y vamos a formar el equipo de los hipócritas. Le vamos a cambiar el nombre a la iglesia de... No. Tenemos que ser íntegros, porque somos del Señor. Amén. Nuestra vida le pertenece a Él. Y tenemos que esforzarnos, no por la salvación, salvos ya somos, sino por agradarle a Él. Eso dice la palabra. Y Pablo aquí está diciendo, con masa, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Porque, Señor, muchas veces vemos los pecados grandes. Los pecados, Señor, quizás inmorales. Pero no nos damos cuenta, Señor, de que hay pecados en nuestra vida que pueden estar minando nuestro ser a causa, Señor, de la levadura de hipocresía. Señor, que su Espíritu Santo nos ministre para que podamos ser panes sin levadura, de sinceridad y de verdad delante de su presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, en su mano de amor nos depositamos, Señor, dándole a usted la gloria, dándole a usted la honra, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.